¿Quién fue el primer dominicano en participar en los Juegos Olímpicos y en qué año? Bueno, señores, ya vieron ustedes la respuesta de la trivia, precisamente oriundo de La Vega, ciudad cultural, carnavalesca, pintoresca y de grandes atletas. Vamos a pasar a otro tema, señores, y es importante recalcar lo que ha estado pasando en República Dominicana a raíz de la aprobación de un Código Penal que ha traído discusiones sobre dos temas precisamente muy puntuales: las tres causales y la discriminación a personas por su preferencia sexual. Para desarrollar un poco más este tema, tenemos el honor de compartir en la hora clave con la presencia del pastor Víctor Medina, titular de la Comunidad Bíblica de Fe. Tiene 19 años en el ministerio y cuenta con diferentes estudios en teología. También es el escritor de ese libro tan famoso, ¿Quién ha secuestrado el Evangelio? Bienvenido a la hora clave. Gracias, Eloísa, un placer de estar aquí contigo y muy motivado, con vínculos afectivos que me unen a tu equipo de producción, la verdad que sí, y te agradezco la oportunidad de poder intercambiar opiniones sobre temas tan relevantes que tocan fibras muy sensibles de nuestro país. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Así es, Dios me ha dado un equipo maravilloso de producción, ¿verdad que sí? Es correcto. Y damos gracias por eso, aprovechando su presencia. Este tema que nos afecta, nos llena de incertidumbre, discusiones, se mantiene en palestra pública, y es la discriminación, la posible discriminación que da pie a la aprobación del Código Penal. Nos acompañó en un programa hace semanas la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Olfani Méndez, quien dice que no hay una discriminación como tal en el Código, porque no especifica, quizás es la confusión de que sea a un género como tal o por alguna preferencia, sino que cuida la discriminación del individuo como sí. A respecto de eso, ¿usted entiende que hay o no hay cierta discriminación? No, yo no creo que el código sea discriminatorio en lo absoluto desde el punto de vista en el cual está planteado, guardando las distancias de que yo no soy abogado. Desde la capacidad de lectura comprensiva que tiene un ser humano, pues cuando lo leemos, sin entrar en analogías, evidentemente no existe tal discriminación. Ahora, si tú me preguntas si en la sociedad hay discriminación, yo te podría decir que podría entonces haber de parte y parte, porque de un sector o desde una esquina tú escuchas personas diciendo, bueno, por mi preferencia sexual no me dan ciertos accesos a lo que entiende que debe tener, pero por otro lado tú discriminas a los que están en desacuerdo contigo. Entonces es como, es biunívoco, por lo tal es un área gris. Y el código, lo que tú has visto, el fragor, la lucha de las entidades cristianas, en este caso que es el que conozco, y por otro lado las entidades que apoyan los movimientos LGBTQI+, son polarizaciones, porque ¿qué es lo que está detrás de? No es un simple código, sino la inculcación de valores que van a regir a la República Dominicana sobre lo más sagrado, o una de las cosas más sagradas que tiene una sociedad, que es la familia. Y sobre esa familia tú vas a ver entonces acciones legales que se puedan o no tomar. Para eso tenemos países de espejo. Ahí tú tienes sociedades como la norteamericana, tienes sociedades como la europea. Desde un punto de vista histórico-teológico se consideran ya sociedades postcristianas. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que tiene el predominio de sus valores y los derechos a decidir los destinos de su nación? El mismo pueblo. Correcto. Entonces ahora lo que se está cosechando básicamente es la labor de años, o lo que también se está sembrando en este tiempo, es cómo queremos que sea el futuro de nuestra sociedad. Lamentablemente, no vas a poder complacer a los dos actores en un punto que es polarizante. Tienes algo negro y tienes algo blanco. Entonces, por eso ves la algidez sobre estos temas. ¿En la iglesia existe la discriminación? Totalmente, claro. Porque la discriminación, ¿en qué sentido? En el tema de las preferencias sexuales. Ok, ahí sí va mi respuesta. Existe porque no ha habido un enfoque teológico
sobre el entendimiento de la homosexualidad como pecado, y parecería ser que ese es el único de los pecados que llevaría a la persona a tener algo como apestoso, y eso es discriminatorio y es un error bíblico. Eso no significa que la Biblia diga que eso está bien. Bajo ningún concepto, la Biblia sí es clara al respecto de eso, que nos guste o no, que les guste un grupo o no. Cuando nos referimos al texto, el texto es claro. Cuando tú vas a la primera carta a los Corintios capítulo 9, claramente lo establece. Cuando vas a Romanos capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, claramente se establece. Cuando vas al Apocalipsis, es decir, la Biblia transversalmente, cuando te vas al Antiguo Testamento, muestra un carácter reprensivo frente a ese tipo de prácticas. Eso no significa de que tú tienes que estar de acuerdo o no. Lo que no podemos decir es que la Biblia lo solapa, que si Jonatán y David, que el amor de las mujeres, eso es una tergiversación y una malversación del texto. Ahora, yéndome a tu pregunta periodística, ¿verdad? Si hay discriminación en la iglesia, ¿por qué hay? Bueno, porque no se le da el mismo tratamiento en amor y en reflexión y en corrección a este tipo de casos, como cuando tú ves a un político corrupto que se te sienta en la iglesia y que tú ves que puede dar dinero, entonces hay cierto trato preferencial. A eso yo me refiero con la discriminación. Yo tengo la oportunidad, he tenido en estos últimos 2 o 3 años de ir recorriendo el país en algunas actividades que hacemos bajo un ministerio que se llama La Luz de su Palabra. Este ministerio justamente nace antes de que salga aquella famosa orden departamental que planteaba en el Ministerio de Educación el lenguaje incluyente, el tema de la ideología de género, y este ministerio lo que busca es traer claridad, equipar a una generación para que pueda presentar defensa de la fe en estos sentidos. No es qué dice el verso bíblico solamente, sino mira, cuando tú comparas pera con pera y tú vas a los informes desde el año 1994, la conferencia del Cairo, cuando vas al 1995, la conferencia de Beijing, cuando vas a los objetivos del milenio en el año 1999-2000, cuando vas al informe Realtor de la ONU en el año 2010, tú te das cuenta de que hay una agenda global. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? ¿Cuáles son los argumentos científicos, biológicos que tenemos para responder a eso? No es un debate teológico solamente. Yo pienso que falta equipamiento y lamentablemente eso produce que se suba un moralismo que también, y perdóname que me he extendido un poco en este comentario, nos surge un moralismo que también se desconecta de la gracia que la misma Biblia enseña. La gracia no es la tolerancia al pecado, no, la gracia es el reconocimiento de que soy pecador. Y cuando yo le pongo una vara a una persona que reconoce que tiene un tema, la pregunta es si esa persona que va a la iglesia reconoce ese tema. Correcto. Y lo que está en juego es que se quiere imponer que desde una iglesia usted tenga una mordaza para ni siquiera tocar con un pétalo de la rosa ese tipo de conductas, y ahí es donde yo creo que está el punto de quiebre. La pregunta que nos hacemos, si una persona, supongamos, que tenga alguna preferencia por algún género indistinto, o vamos a decir por el mismo género quizás, para poner un ejemplo más claro, y decide buscar de Dios, porque nosotros en ciertos momentos recibimos un llamado que nosotros no podemos pararnos ni evitarlo, y decide ir a la iglesia, ¿cuál es el trato que normalmente recibe esa persona al momento de que es claro su preferencia sexual? Yo creo que recibe un trato, eso yo no puedo ser concluyente, yo no tengo espías en todas las iglesias, pero yo creo que recibe un trato en algún punto. Podría ser denostativo, la gente lo miraría extraño, raro. Eso es como en la década de los 70, 80 y parte de los 90, cuando una persona entraba tatuado a una iglesia, la gente lo miraba raro. Correcto. Porque hay una percepción y una predisposición social al respecto, igual en la iglesia. El comentario que hacía del Ministerio a la Luz de su Palabra, que hemos ido dando, y no pude concluir la idea en ese sentido, hemos ido dando conferencias con un equipo de profesionales también, por el país. Hemos estado en algunas, lamentablemente llegó la pandemia y nos tuvimos que detener o modificar un poco. He escuchado a cantidades de jóvenes, o sea, te estoy hablando de actividades provinciales donde se congregan cientos y cientos de jóvenes y te mandan papeles para hacerte preguntas en el panel y te dicen, yo tengo problemas de homosexualidad,
Y yo no me atrevo a confesárselo a un líder aquí porque entonces de repente te tachan. Ese es el problema, que desde adentro no estamos capacitados para trabajar profesionalmente con esos temas. Correcto. Cuando tienes tendencias en la iglesia que ni siquiera en la psicología creen, aún de profesionales que crean en la palabra de Dios. Entonces, mira dónde está el tema. Fíjate que tú me dices a mí, género. El sexo no es genérico, el sexo es biológico. Usted nace o varón o nace hembra, mientras la ciencia demuestre lo contrario. Entonces, ¿por qué te digo? Porque esa misma discusión lo que busca es una modificación sociolingüística donde tú vas transportando valores. ¿Cuál ha sido el principal elemento conductor de valores? La comunicación. Fíjate Correcto. qué bien tú comunicas y te expresas frente a una cámara. Ay, gracias. Pero si no tuvieras esas facultades, no tienes la capacidad de influir en toda esa gente que te ve. Asimismo, cuando yo modifico el lenguaje, no, ahora es todes. Y de repente tú repites algo hasta que se convierte en una forma, en una verdad, frecuencia y alcance de las cosas. Esa es la batalla que estamos librando ahora mismo. Mira, precisamente el de todes y este tipo de lenguaje ha causado cierta controversia en las redes sociales. Pero hay otro punto que es tópico, que es tendencia, que es base y que es uno de los temas más conflictivos, y es justamente el tema del aborto. Pero antes de tratar este tema, vamos a ver algunas cifras que Gregory nos tiene en imágenes.